Nuestro estudio en el escrito está de Dios, amados hermanos, esta tarde es bajo el tema permitir es participar. El tema en sí no da muchas pistas, no es cierto, o respecto a con qué tiene que ver. Quiero compartir una carga que traigo conmigo y quiero hablarles acerca de la malignidad en la cultura contemporánea. Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos siendo invadidos y eso es algo que uno ni cuenta se da. De pronto mira la vida en retrospectiva y dice uno, pero hombre, hace 10, 15 años esto era completamente otra cosa, la vida entre los humanos y la cultura. Y digo cultura y hablo de malignidad de la cultura en este tema bajo ese entendimiento de lo que es la cultura. La cultura, amados hermanos, son las creencias de la gente, sus valores, sus prácticas y sus comportamientos. Todo eso enmarca la cultura de los pueblos, la cultura universal. Pero saben, nosotros, si bien es cierto, somos parte de este mundo, pero en este mundo somos contracultura, porque nosotros vivimos en razón de la cultura del reino de Dios, que resulta ser no solo incompatible, antagoniza nuestra cultura de reino con la cultura del mundo en el que vivimos, y a veces es chocante en los trabajos o en nuestras zonas de residencia, cómo chocan nuestras costumbres con las costumbres de la gente, cómo se contradice y se contrarían nuestras formas de pensar, nuestros sistemas de pensamiento con los que tiene la gente a nuestro alrededor. Y a muchos de nosotros nos tratan como si fuésemos marcianos, porque las diferencias son enormes. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, la malignidad en la cultura contemporánea bajo este tema. Permitir, amados hermanos, permitir es una forma de participación. Mis primeros pensamientos puestos en nota para ustedes son estos. No debemos, amados hermanos, ser complacientes. No debemos ser permisivos con la malignidad de la cultura actual. Debemos resistir su influencia, la influencia de los ídolos de este mundo, y mantenernos separados y a distancia. Separados y a distancia. Hay muchas cosas con las que podemos nosotros, con las que podemos interactuar, participar, por supuesto que sí. No tenemos que caer en algún punto de radicalidad, de que solo nosotros y los demás nada. No, ese sería un extremo enfermizo. Pero sí nosotros tenemos límite y frontera en lo que toleramos, en lo que admitimos y en aquello en lo cual participamos. En algunos temas, en algunos asuntos debemos mantenernos a distancia. Y mire lo que nos va a traer Santiago, el autor neotestamentario. Santiago o Jacobo, como debiera ser, el medio hermano mayor de Jesús para los que no están enterados, hermano de Judas también, no el Iscariote, sino Judas el que escribe la epístola casi al final del Nuevo Testamento. Pues Santiago, curioso, él rechazó al inicio a Jesús como Mesías, pero luego creyó y se convirtió en un líder clave en la iglesia en Jerusalén. Bueno, Santiago con Pedro y Juan se les describe en la misma palabra de Dios como columnas de la iglesia. Entonces, no es cualquier autor. Bueno, en la Biblia ninguno es cualquier autor, pero quiero decir que Santiago tiene esa particularidad
hermano mayor en lo natural de Jesús, porque María, su madre, pues no fue virgen en el sentido de que tuvo otros hijos, además de Jesús. Pues Santiago nos pone una seria advertencia, dice él lo siguiente: oh almas adúlteras, observe, y le habla a cristianos. Es de entrada un trato áspero, ¿no les parece? Es que no viene con amabilidad, no le interesa la diplomacia y sonar bien y verse bien, porque ese es el principio del extravío, cuando uno quiere verse bien en todos lados, cuando uno quiere encajar bien en todos lados. Ese es el principio muchas veces de ir entrando poco a poco en algo que no es de Dios. Pues mire cómo nos habla: oh almas adúlteras. Y atención a la interrogante: ¿no sabéis que la amistad del mundo, ese es el gran concepto que él trae, la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Está claro allí que son polos totalmente irreconciliables. Si yo me constituyo en amigo del mundo y procuro caer bien en todos lados y ajustarme en todos los entornos como para ser simpático en todo lugar, lo que va a suceder es que poco a poco me voy enemistando con Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, y ese tiene un peso, el por tanto siempre tiene un peso como de legalidad, ¿no? Es una frase importante que le pone seriedad. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo bendigo a mis pastores, solo tuve 2 pastores a lo largo de mi vida, hasta mi vida actual. Esos 2 pastores me encontraron a mí viviendo en la subcultura del mundo hippie, de las drogas, como unas hippies, la cultura del rock, las drogas, el alcohol, el desenfreno, el desorden sexual y todo eso. Y esos pastores tuvieron la sabiduría de no rechazarme, ni resistirme, ni combatirme, sino en un plano pastoral, fraterno, amoroso, ir sacándome de la amistad con el mundo en la que yo vivía y me fueron plantando, voy a usar ese término, me fueron plantando en el reino de Dios de una manera maravillosa que yo no me di cuenta cuando la verdad es que ya vi que yo ya estaba en el otro lado de esa frontera. ¿Saben? Ese es nuestro trabajo con los creyentes, sin asperezas, sin legalismos religiosos, sin fariseísmos, pero ir enseñándole a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones o a los nuevos creyentes, que hay una diferencia, hay una distancia y hay una frontera final entre nosotros y la comunión que podemos tener con la cultura de este mundo. Pues con esa seria palabra de Santiago hago esta pregunta que posiblemente pudiera surgir en sus mentes a este punto, y es: ¿cómo los ídolos de esta época nos invaden? ¿Cómo la malignidad de la cultura en la que vivimos, tenemos nuestros trabajos, nuestros hijos en las escuelas donde van, nuestros centros de entretenimiento o el deporte y todo eso? ¿Cómo es que los ídolos de esta época y la malignidad de esta época nos invaden? Hay 3 maneras. Lo primero, la entrada es sutil, definitivamente sí, y con oferta. Siempre hay algo que puede ser gratificante para nosotros en su oferta. Esto requiere discernimiento espiritual. ¿Hasta dónde lo gratificante
¿Vale la pena aceptarlo, sí o no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Ese es el discernimiento que debe ejercer cada persona. Yo no le puedo decir a usted hasta dónde. Usted no me puede decir a mí hasta dónde. Es una cosa de la conciencia de cada individuo. No es una regla. No es como en la época de Juan Calvino, que siendo él autoridad en la ciudad de Ginebra, Suiza, él dijo, se van a cerrar por ley todas las tabernas, no se va a expender más bebidas alcohólicas y por ley entonces se impedía el fluir, el flujo de las bebidas alcohólicas y las tabernas y todo eso. No es esa la manera. Es que la conciencia de cada cristiano tiene que ir obteniendo ese discernimiento, porque puede ser que la frontera para él sea una y para René sea otra, dependiendo del contexto de cada individuo. Pero lo cierto es que requiere discernimiento porque la entrada es sutil y con oferta. Solamente el streaming, lo que vemos en la televisión, poco a poco nos va metiendo otra clase de escalas, de sistemas en la vida, y eso va entrando y como que resulta gratificante. Otra manera es que invaden a fuerza de costumbre, por supuesto que sí. Ya que menciono el streaming, las compañías que transmiten películas, al principio nos molesta, al principio nos repugna incluso, pero nos vamos acostumbrando poco a poco, poco a poco. Yo recuerdo cuando yo era un mozalbete, cuando yo era un adolescente, ¿qué es lo que uno se podía atrever de muchacho? Ver un par de buenas piernas. Tal vez en una película se mostraba un poco de descubierto un lindo busto. Esas son las cosas que uno de muchacho miraba. Pero hombre, las cosas que se ven ahora, eso es una cosa impresionante. Corresponden a un mundo bizarro en verdad. Pero ¿qué pasa? Al principio uno como que no lo tolera y dice, no, quiten eso. Pero ya después uno como que se va acostumbrando, se va acostumbrando, se va acostumbrando. Y una tercera manera como la malignidad de nuestra cultura nos invade es que todo ese es un proceso sutil, un proceso maligno de reconversión. ¿En qué sentido? Reconversión de la fe cristiana a la apostasía mundana. Mire cómo comenzó hablando Santiago, almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio espiritual? Es una forma de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es una negación grotesca de la fe. ¿Sabe? Hay bastante apostasía. Yo me asombro, incluso no me gusta ver mucho eso porque siento que contamina el espíritu. ¿Cuántas cosas se encuentra uno en YouTube acerca de cristianos, pastores, iglesias, doctrinas, ministerio? O sea, hay gente que se dedica a buscar la basura entre nosotros los creyentes, encuentra y lo publica y tienen miles de seguidores en sus canales donde solo presentan ese tipo de noticias. Y todo eso nos va llevando a una... cuando hay tantas cosas pasando malas entre el pueblo de Dios, nos va indicando que de alguna manera hay una cierta forma de apostasía que ha invadido la iglesia. Hoy uno tiene que pensar, antes cuando yo era un muchacho, todas las producciones cristianas, bueno, yo escucho un streaming de música cristiana de worship, classic worship, o sea, de la de antes, de los años 70, 80, a lo más, porque yo no entiendo la música ahora. Y antes los artistas eran sumamente confiables cuando yo era un muchacho, pero ahora hay que investigar quién es el tío que tiene la tal canción o el disco famoso, qué clase de vida tiene, qué teología tiene esa persona, porque la industria misma de la música cristiana está entrando en una cierta forma de apostasía. Las letras son letras tipo New Age, creer en alguna cosa que es
es como una fuente de energía. Ya Dios dejó de ser alguien, Dios es como algo, y es como que si tú tienes buenos pensamientos, entonces tú estás conectado con Dios. ¿Sabe? Vivimos en una época donde los ídolos y la malignidad nos han invadido, y nosotros tenemos que revisarlo todo y revisarlo muy bien y ejercer y ejercitar mucho discernimiento. Pues ahí está, es como los ídolos de esta época nos invaden. ¿Y dónde están presentes? ¿Dónde están presentes los nuevos ídolos? Los voy a describir de esa manera. ¿Dónde están presentes? Bueno, en la cultura, como he estado diciéndoles, en el deporte, en la religión. La religión es una industria, es un negocio, Y hay muchos que siguen ese negocio tal cual. Entonces no cualquier forma de religión, no. ¿Qué dijo recientemente el Papa Francisco? Que todos los caminos conducen a Dios y que todas las religiones conducen a Dios. No es cierto, no es verdad. ¿Cómo lo puede afirmar un Papa si solo requiere 2 dedos de frente, como diría mi madre, para darse cuenta que no es verdad? Que el conflicto entre la mentira y la verdad es un conflicto cósmico de todos los siglos hasta el final de la historia. La lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre el error y la revelación de Dios, es el conflicto de los siglos. ¿Cómo es posible que se nos persuada de esa manera? ¿Dónde más está presente? En los medios masivos de comunicación. La televisión, el cine, las redes sociales. Y su nuevo gran aliado, y digo nuevo porque en las últimas décadas los gobiernos del mundo están absolutamente a favor de una cultura de malignidad que cambia totalmente todos nuestros sistemas de valores. Los sistemas de valores del ser humano básicamente son estos: los valores espirituales, bíblicos o cristianos, como usted le quiera llamar, son los fundamentales. Dios y todo lo que Dios instituye. Luego están los valores familiares. Hoy familia no es el hombre y la mujer que Dios creó. Hay nuevas formas, conceptos de familia. Eso por la deformación de la identidad sexual del ser humano. Pues bien, valores cristianos o espirituales, valores familiares, valores éticos y valores ciudadanos. Todo eso está revuelto. Es una cosa espantosa. Y los gobiernos de este mundo están preparando el camino para el gran gobierno mundial. Un personaje que luego de todo lo que los seres humanos están y estarán sufriendo con guerras, hambres, pestes y destrucción ecológica, se formará un gobierno mundial para dirigir todas las naciones desde una clase de epicentro de autoridad y de gobierno, y habrá un personaje que llegará a esas instancias y a esa posición básicamente por razón del poder de Satanás sobre la vida humana. Y los gobiernos del mundo van en esa ruta y en esa dirección. Entonces observe, en medio de esas aguas nos movemos todos: cultura, deporte, religión, medios masivos de comunicación y sistemas de gobierno y sistemas de sociedad. Ahí están. Los nuevos ídolos se mueven en todos esos ámbitos. Y tienen 3 vías de entrada.
los ídolos de este mundo, la malignidad de la cultura contemporánea tiene 3 vías de entrada, y quien hizo el diagnóstico fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, que era un tipo de personalidad sensitivo, con una capacidad de amar extraordinaria, es el que recostó su cabeza en el pecho del maestro y con ternura preguntó: ¿seré yo, maestro? Es aquel que dice la tradición que cuando era un anciano, su predicación siempre era acerca del amor. Y lo prueban sus cartas al final del Nuevo Testamento, donde él insiste y reitera acerca del amor. Cuando estaba ancianito le preguntaron: pero pastor, ¿otra vez va a predicar lo mismo acerca del amor, que Dios es amor y que el que ama pues está con Dios porque Dios es amor? ¿Va a seguir predicando de lo mismo, como quien dice el disco rayado? Y el viejito dijo, según la tradición: si solamente tomáramos esto en seria consideración y lo viviésemos, con esto bastaría, no necesitaríamos nada más. Pues es Juan que con ese espíritu muy sensible dijo lo siguiente, y lo escribe en su primera carta, capítulo 2, versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, mi pastor solía decir que hay absolutos en la palabra de Dios. Este es un absoluto. No admite ninguna consideración, porque todo lo que hay en el mundo, y como dicen los chicos, todo es todo. No hay nada que queda fuera. Todo lo que hay en el mundo, y lo describe: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Noten cuál es el factor aquí que atiza nuestros sentidos. No es el Padre. Lo que está atizando en nosotros es el mundo, y atiza 3 como fuentes en nosotros: deseos de la carne, que son las pasiones primitivas del ser humano. Se le llama también en la Biblia las concupiscencias. Los deseos de la carne, entonces, los deseos de los ojos, porque todo entra por los ojos. Y hoy, más que nunca, vivimos en un mundo eminentemente visual. Todo entra por los ojos. Si le van a ofrecer a usted en un anuncio de una hamburguesa, están los expertos diseñadores que maquillan las comidas para que se vean espectaculares, pero cuando usted ya la va a comprar se da cuenta que es completamente diferente. Todo entra por los ojos. Los deseos de la carne, entonces, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, que es alimentarse con una gloria que no es gloria, es vana. Éxito, lo que compra el dinero, la fama, el reconocimiento, son los ídolos detrás de los cuales va el mundo al galope. Dice: no proviene del Padre, sino del mundo. Y atención, y el mundo pasa. El mundo pasa, y sus deseos. Lean para mí: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros somos llamados a permanecer. No podemos negar las aguas en las que navegamos, pero podemos navegar con brújula, con norte, con discernimiento, con dirección de Dios y con sentido de propósito para cada cosa en la que nosotros participamos en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, les invito a ponerse en pie. Padre, hoy vengo, Señor, a presentarme con tu pueblo en esta tarde, hablando en nombre del resto de tu pueblo, donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo. Dios, queremos hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta.
¿Cuántas personas me escriben y me piden que quieren andar en la voluntad de Dios, que ore para que Dios exprese y manifieste su voluntad, ignorando estos peticionarios lo que Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 12, que hay que presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que hasta entonces comprobaremos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es un maná que cae sobre nosotros. La voluntad de Dios no es algo que cae de manera aleatoria sobre nosotros. La voluntad de Dios es el resultado directo de presentar nuestras vidas día tras día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hoy, Dios, venimos a rendir delante de tu presencia todo aquello que combate contra esa voluntad que quieres revelar en nuestras vidas, todo aquello que combate contra tus propósitos eternos para la vida humana, y todo eso en nosotros que combate, Señor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son las tres grandes avenidas que encuentra los ídolos de este mundo. Señor, hoy te pedimos por tu Espíritu, se cierren esas puertas, Señor, se cierren esas avenidas y esos caminos, y Señor, nos mantengamos, sí, siempre en este mundo, pero sin ser parte realmente de él. Somos ciudadanos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Somos un reino dentro de otro reino. Somos una sociedad dentro de otra sociedad. Somos un pueblo dentro de otro pueblo. Somos una nación dentro de otra nación. Pero somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Solo hay dos pueblos de Dios según la Biblia: el pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo hebreo, el pueblo judío, es el pueblo escogido. Y nosotros, los creyentes, gentiles, no judíos, somos el pueblo adquirido. Hoy bendecimos al pueblo escogido de Dios y bendecimos al pueblo adquirido por Dios, que somos nosotros, a un costo adquiridos, a un costo altísimo, la sangre preciosa derramada gota a gota en el Calvario para arrancarnos del infierno, obtener el perdón por nuestros pecados y darnos una nueva vida en Cristo Jesús, de tal manera que podamos decir que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Te bendigo, pueblo del Señor. Caminemos, que su gloria nos espera en este mundo y en el mundo venidero también. Celebremos al Señor, celebremos su poder en nuestras vidas.